En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega. Buenos días, bienvenidos a este domingo de automoción, a este domingo de movilidad. Buenas y malas noticias, nos dicen nuestros socios de movilidad. Por Dios, no queremos las malas, solo queremos las buenas. Las malas las damos prácticamente a diario últimamente, pero sí queremos analizar, como les decía, con Arval, con nuestro socio de movilidad, las tendencias del automóvil en España. ¿Por qué? Porque ha presentado el Arval Mobility Observatory. Hablaremos con Manuel Orejas, pero tenemos un programa muy interesante. Tendremos en este programa una mesa redonda que tuvimos la ocasión de realizar esta misma semana en el Worldshopper y que queríamos que también ustedes pudieran escucharla. Hablaremos de infraestructuras de recarga, de un punto crítico en la electromovilidad. Y un programa muy completito porque también José Antonio González nos vendrá a contar las últimas noticias de tecnología en el automóvil, que ha habido muchas durante esta semana. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar con el director de marketing y desarrollo de negocio de Arval, con Manuel Orejas, que además es el director del Arval Mobility Observatory. Hola Manuel, ¿cómo estás, amigo? Hola Chimo, buenos días. Lo he dicho bien, ¿no? Nos vas a contar todas las tendencias. Las malas las vamos a decir muy rápido y las buenas noticias vamos a centrarnos en ellas. ¿Te parece bien? Intentamos recrear. Fenomenal. Vamos a quitarnos el problema del principio. ¿Cuáles son las malas noticias? Bueno, las malas noticias yo creo que están en boca de todos y es una bajada significativa, ¿no?, de las matriculaciones en España, que no, yo creo que no es novedad. Y bueno, la novedad es, estimamos más o menos que estaremos rondando el 1.000.000 al final del año. Y las buenas noticias es que, bueno, pues consideramos que esto es temporal y las previsiones para el 2021 y 2022 pues son de crecimiento sobre ese 1.000.000 y recuperando niveles pues en el 2023 más o menos. Bueno, o sea, una tendencia tranquila, digamos. Pero yo quiero que nos cuentes, para empezar, qué es este Arval Mobility Observatory, aunque todos los años lo contamos y luego, además, durante el año nos juntamos varias veces para ir desgranando aquellos puntos que merecen una atención especial, porque cuando metes tanta información en un solo documento, muchas veces lo que tienes que hacer es luego ir analizándolo poquito a poco. Pero cuéntame un poco cuáles son las principales conclusiones a las que habéis llegado este año, porque yo he querido empezar muy fuerte, pero casi empecemos por el principio. Bueno, pues la verdad es que esto es un libro sobre movilidad, ¿no? Y para hablar de la movilidad pues hay que dividirlo en muchos fascículos, ¿no?, en muchas secciones que son muy importantes, ¿no? Hay que meter la movilidad dentro de un contexto macroeconómico, con lo cual contamos con datos de BNP Paribas, de previsiones macroeconómicas. Luego creo que hay que meter la movilidad. Cuando uno habla de movilidad hay que hablar de responsabilidad social corporativa, hay que hablar de seguridad vial, hay que hablar de tipos de energía, hay que hablar de nuevas tendencias de movilidad, hay que hablar de las empresas. Y entonces pues contamos con los mejores asesores, hacemos encuestas a pie de calle para saber también las tendencias y poder hablar pues de la movilidad en su globalidad, ¿no? Es un documento que al final, como tú dices, más que un documento es un libro físico chulo, de los que huelen a papel, ¿no? Que me encanta, en el que lo tenemos siempre aquí en Capital Radio, además me encanta. Sí. Y sobre todo lo que es un libro de referencia, pues en el momento en que cualquier persona asociada a la movilidad o que tenga dudas sobre movilidad quiera saber histórico, quiera saber tendencias. Exacto. E incluso cualquier tipo de detalle pormenorizado, pues realmente está en el libro y se ha convertido en nuestra 10ª edición. Y la verdad es que se ha convertido en una referencia en el sector, ¿no? Porque tú decías un libro, yo diría el libro de la movilidad, porque es como la referencia que tenemos para buscar los datos, ¿vale? Es como ese archivo, ese libro archivo que tenemos siempre a mano para, ¿y esto cómo era? Pero más allá de eso, estas encuestas que tú nos decías no se hacen solo en España.
No, no, correcto. Nosotros hacemos encuestas tanto en España como en todos los países, prácticamente en todos los países en los que Arval tiene presencia, ¿no? Lo cual te hace tener no solo la referencia de dónde está el mercado español, sino en dónde estamos frente pues a la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? De forma que podemos ver las tendencias españolas versus las europeas y saber pues si estamos en línea, si en España, por ejemplo, el renting está muchísimo más adaptado que en la Unión Europea, ¿no? Siempre parece que hacemos la referencia a la Unión Europea con Francia e Inglaterra, que eran mercados de renting muy tradicionales, ¿no? Pero cuando realmente te comparas contra la media europea, pues descubres que España está aproximadamente unos 20 puntos porcentuales, ¿no?, por encima de la media. Y esto quiere decir que el renting está muy asentado en el sector empresarial español. Pero tenemos muchos más datos, ¿eh? O sea, no... Luego también vemos no solo el estudio... Muchas cosas. Entonces, que digo yo, que hablamos de muchas cosas, que no hablamos solo de esto. El renting está muy asentado, el renting está en crecimiento, pero es verdad que este año era un momento especial a la hora de esperar este documento, este libro. ¿Por qué? Porque hay muchas incertidumbres hay datos muy grandes, pero había muchas incertidumbres en esos datos sobre la pandemia y sobre su efecto en la movilidad, porque siempre decimos que hemos parado la movilidad, ha sido un efecto negativo, pero a lo mejor no ha sido tan negativo el efecto de la pandemia en la movilidad. Igual nos ha ayudado a cambiar ciertas cosas. ¿Qué te parece a ti, Manuel? Pues mira, hay datos muy paradójicos y cosas que se confirman, ¿no? Y unas se aceleran, por ejemplo, ¿no? Entonces, datos paradójicos, pues mira, el renting cae bastante menos que el mercado en matriculaciones este año. Sin embargo, en flota gestionada crece. Crece aproximadamente un 4,6, es la estimación del observatorio, ¿no? Esto puede parecer una paradoja, pero significa que el renting, su ciclo de vida es de 4 años y por lo tanto hay una gestión de los contratos activos por parte de las empresas de renting y que esas nuevas nichos de mercado como eran los particulares pues todavía continúan al alza, ¿no? Es un dato que en esta pandemia que un sector crezca 4,6, incluso con la caída que significan las matriculaciones un 20% por abajo, pues ya es un dato paradójico, ¿no? Otro dato paradójico, y yo creo que a resaltar, es el sector de segunda mano. El sector de segunda mano ha cogido importancia versus el de primera mano, ¿no? Y se venden 2 vehículos usados por cada uno nuevo, ¿eh? Ya, pero Manuel, eso, además de un dato significativo, puede ser un problema, porque además se venden coches antiguos, ¿no? Pues mira, realmente se venden de coches de más de 10 años, hay 1 millón de transacciones este año, que es prácticamente lo mismo que vehículos nuevos. O sea, se venden los mismos vehículos nuevos que vehículos de más de 10 años en segunda mano. Que es un dato espectacular. O sea, yo me quedé muy sorprendido, la verdad, cuando lo vi y me llamó mucho y poderosamente la atención, ¿no? Cómo el mercado de segunda mano a más de 10 años pues es tan activo, ¿no? En España. Pero es tan activo, eso es un problema. Bueno, yo creo que en realidad sí, claramente todos lo que queremos y buscamos es el rejuvenecimiento del parque. Exacto. Que sigue creciendo. Pero sin embargo es un problema en cuanto a edad, pero es una buena noticia en cuanto a movilidad. Totalmente, ahí va. Hombre, lo que pasa es que tenemos que conseguir, ¿no?, que esos coches terminen saliendo del parque, ¿no? Exacto, que esos coches que ahora han sido casi coches de emergencia consigan ser renovarse y quedarse en la flota, pero con coches más eficientes y más sostenibles. Efectivamente. Y ahí es donde el renting sigue mostrándose como un gran rejuvenecedor de esa infraestructura, ¿vale? Lo que pasa es que hay que favorecer un poco más el achatarramiento y que la percepción del usuario final sea que achatarrar es rentable para él, porque para cualquier persona achatarrar es una molestia y la venta de su vehículo, si hay un comprador, pues siempre es más cómoda para él. Claro. Manuel,
En las buenas noticias, vamos a centrarnos en las previsiones, porque parece que las previsiones son mejores que lo que hablamos, ¿vale? ¿Por qué habéis elegido eso, buenas noticias, dentro de estas tendencias? ¿Por qué habláis de buenas noticias? Hombre, yo creo que hay una tendencia hacia la movilidad, ¿sí?, que es... ocupa un papel que no ocupaba, yo creo, ¿verdad? ¿no? Sí, realmente la movilidad se está convirtiendo en un eje estratégico para cualquier empresa. Y ahora las empresas, y estamos viendo un dato, que es que el 53% de las empresas más o menos están pensando en tener planes de movilidad. ¿Qué significa un plan de movilidad para la empresa? Pues significa que considera la movilidad como estratégica no solo en los coches de empresa, sino para todos sus empleados. Es decir, la movilidad antiguamente para lo que eran las empresas pues se basaba, oye, pues qué coches, quién tiene coche de empresa, quién no, ponemos tarjeta de combustible, no la ponemos, ¿no? Y las plazas de parking. Pero ahora la movilidad se convierte en un eje estratégico de la misma y va mucho más allá de lo que es el coche de empresa. Ahí entra la sostenibilidad, ahí entra la multimodalidad. Ahí entran las compañías de renting y especialmente la estrategia que acabáis de presentar, que no viene mal, que recordemos a nuestros oyentes, que es ese Arval 360. Hombre, ese Mobility 360... Porque yo siempre lo digo y lo sabes, si hay algo que las empresas de renting hacen, tú dices, esos planes de movilidad es nuestra asesoría, ¿vale? Facilitarnos la vida, con lo cual vais a jugar un papel todavía más importante, no solo el de ventas en el mercado, que también lo estáis haciendo, aumentar el porcentaje sobre las ventas totales, pero yo creo que ese papel de compañero de viaje es el más importante en una compañía de renting y el que posiblemente no pueda jugar otro tipo de empresas. Y vosotros os habéis adelantado con la presentación de ese plan, por eso, claro, no me extraña que veáis el futuro con optimismo. Hombre, al final cuando presentas un plan como Arval Billón para el 2023, miras mucho lo que dicen los clientes, ¿no? Y nosotros somos los primeros usuarios de este Arval Mobility Observatory, ¿no? Porque nos da un bien termómetro. Dicho, nosotros, porque Capital Radio también. Totalmente. Con lo cual, nosotros miramos mucho la opinión del cliente, miramos mucho la tendencia por la cual quiere ir el cliente y nos tratamos de anticipar o de facilitar esa tendencia lo máximo posible. Y tú piensas en una empresa que está buscando sostenibilidad. O sea, ahora mismo la mayoría de las empresas, y el observatorio lo menciona, pues están buscando la reducción del CO2, ¿no? Porque muchas veces hablamos de los fabricantes y cómo tienen que reducir las emisiones de CO2 en sus ventas, pero también nos olvidamos que las empresas también están sujetas al protocolo de Kioto y que también tienen que tener una responsabilidad social corporativa en sus emisiones de CO2, y que las empresas también tienen que reducir sus emisiones de CO2. Que todas las empresas están sujetas a eso, aunque muchas veces pensamos que solo son las industriales o la parte de movilidad. Toda empresa está sujeta a las emisiones de CO2. Totalmente, a nivel legal, pero es que además todos consumimos CO2 en millones de cosas que hacemos. Tú enciendes un ordenador, oye, ese ordenador tiene una energía, ese ordenador está consumiendo CO2, Con lo cual hay que ser conscientes de todo lo que uno hace que termina consumiendo CO2, ¿no? Y aquí las empresas son muy conscientes y obviamente están tratando de ir a una sostenibilidad mayor y tratando de ir a energías alternativas y sobre todo una electrificación de la flota. ¿Pero qué conlleva la electrificación de la flota? Pues oye, conlleva una serie de aspectos logísticos que no se habían planteado antes. Entonces, oye, tienen que pensar en, necesitan una instalación en su garaje, ¿no? ¿Cuántos postes? ¿Para cuántos coches? ¿Con cuántos kilovatios de potencia? Oye, necesito ampliar mi contrato con la distribuidora eléctrica para que dé servicio a todos esos kilovatios de potencia, ¿no? Porque montar un coche es muy fácil. Tú montas un coche, no necesitas hacer prácticamente nada. Pones un cargador en la pared y ya está. Pero cuando de repente te estás planteando montar 10 o 20 o 30 o 150, entonces ahí sí que estás hablando de una infraestructura de soporte elevada. Y todo ese camino en una empresa
pues es nuevo y, como tú dices, necesita un asesoramiento lógico y responsable, diría, ¿no? Acometo toda la inversión, ¿no? Pues con este pequeño repaso, Manuel, y con este principio de contacto con este Arval Mobility Observatory que seguiremos teniendo durante muchas jornadas, porque nuestros deberes en los tuyos y en los de Capital Radio como socios de movilidad está el desmenuzarlo para darle que llegue toda esa información a nuestros oyentes. Te doy las gracias, amigo. La noticia es que ya lo tenemos y que nos ponemos a trabajar. Se ha hecho la primera parte, está el libro y ahora hay que saberlo contar. De eso nos ocupamos nosotros. Y nosotros ya hemos empezado a trabajar en la 13ª edición. Madre mía, se nos acumula el trabajo, Manuel Orejas. Encantados de que lo haya. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo.